Bueno, agradecer a todos por la invitación, ¿no? Por la oportunidad de compartir nuestra experiencia, en este caso, como región norte, como país latinoamericano, acerca del uso de la patología digital. El nombre de esta ponencia más o menos refleja la experiencia que atravesamos nosotros, ¿no? Al inicio se trataba de un desafío, tanto desde la parte privada como pública, y a la vez también al inicio se trataba de una oportunidad, ¿no? Y cuando surgió la oportunidad de contar con un pequeño laboratorio de patología digital, nos lanzamos, nos animamos y bueno, lo que estamos haciendo ahora es cosechando éxitos, ¿no? Aprendiendo cada día más y obviamente todo esto en beneficio de la salud, ¿no? En este caso de los pacientes oncológicos, que son la gran mayoría de pacientes que nosotros vemos, ¿no? En el instituto y también afuera en las prácticas privadas. Entonces, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en la presente ponencia. Esto básicamente es la arquitectura de cómo está esta charla redactada, ¿no? Voy a ser breve. Básicamente, algo que había contemplado y que obviamente es el presente y va a ser el futuro, es que definitivamente si queremos luchar contra el cáncer, necesitamos la IA, definitivamente, porque nos va a permitir tener diagnósticos más precisos, ¿no? O sea, es evidente de que el modelo tradicional de usar microscopio ha tenido mucho éxito, pero si nosotros queremos acelerar las cosas, necesitamos a las máquinas. El ejemplo que yo les daba a los doctores es, nosotros si queremos construir un puente o, no sé, queremos modificar el caudal del río, no vamos y colocamos así en humanos a que comiencen a cargar las rocas, ¿no? Utilizamos máquinas. Ese mismo concepto debemos nosotros tener claro, ¿no? Al final, la potencia gráfica, la potencia computacional no son más que máquinas y definitivamente la asistencia diagnóstica con el uso de las matemáticas intrínsecas que tiene la IA, nos va a llevar a tener diagnósticos más precisos. Esto es básicamente la evolución, ¿no? Que yo contemplo actualmente respecto a cómo va la especialidad, ¿no? Al inicio, obviamente, tenemos el microscopio óptico convencional, luego tenemos la adquisición de escáneres para utilizarlos como microscopios, para hacer pequeñas cosas como medidas, estimaciones de distancias, telepatología, etcétera. Luego tenemos el tercer nivel en el que se encuentra el doctor Aneiros, ¿no? Que tiene una arquitectura de un laboratorio, o mejor dicho, de todo un sistema de patología digital en condiciones, con un LIS, con un servidor, con la interoperabilidad, con algoritmos de IA desarrollados propios, ¿no? Y en fase de entrenamiento, seguro que sí. Este es el nivel también en el que me encuentro actualmente yo en la práctica privada y también en el IREN Norte, excepto de que nosotros obviamente tenemos todo en versión pequeña, porque somos un departamento pequeño, también tenemos menos presupuesto, y algo bastante curioso es que nosotros no tenemos un LIS propiamente dicho, ¿no? Por ahora. Y luego viene digamos, el siguiente step, porque son cinco para mí, ahora les he puesto cuatro. El siguiente step es, pues, digamos, una etapa más en la escala de usar IA para la asistencia diagnóstica, ¿no? Es una charla que yo les presenté también a mis colegas y que les encantó, y que se trata de usar algoritmos de inteligencia artificial de última generación. Por ejemplo, obviamente todos este año hemos usado en algún momento redes neuronales generativas adversarias para crear cosas, ¿no? Para crear imágenes, para crear fotografías, para interpretar cosas. Ese mismo tipo de red neuronal, no sé si, bueno, está haciendo uso el doctor Aneiros, pero ese mismo tipo de arquitectura, ese mismo tipo de ideas está en desarrollo en otros países, ¿no? O sea, lo que a nuestros ojos estaba oculto, o sea, lo que nadie se imagina es la cantidad de investigación que hay sobre esto. No publicada, está ahí. Es como lo que ha pasado con mi país, ¿no? Nadie sabe qué tanto está el Perú desarrollando algoritmos de IA o qué tanto está progresando sutilmente respecto al uso de IA en patología, pero está ahí. Y ya luego viene un quinto nivel, que es el que habló el doctor Andrés en su momento, ¿no? Que es el usar o cruzar data con IA para desarrollar patología cuántica, por ejemplo. Entonces, esta imagen de este estudio nos revela de que a veces la subjetividad propia o inherente nuestra, porque nosotros vemos
algo que conocemos, algo que nosotros ya antes hemos aprendido, pero a veces esto nos puede jugar en contra, ¿no? Hay artefactos en las visualizaciones que obviamente con la rutina del día pueden llevarnos a cometer errores, ¿ok? Entonces, este es un artículo muy interesante. Me he pasado horas entrenando redes, usando softwares para cuantificar, por ejemplo, marcadores de inmuno y me he dado cuenta de la importancia de la normalización del color antes de entrenar un algoritmo y también de la importancia de manejar los umbrales de tinción para obtener resultados precisos, ¿no? Resultados que se ajusten. A veces uno obtiene resultados que no se ajustan a lo que tú creías que era el resultado. Eso me ha pasado varias veces y luego de horas de estar analizando una por una, te das cuenta cómo, o sea, es más preciso, ¿no? Siempre en cualquier tipo de uso de IA o algoritmo va a haber una cierta cantidad de error, ¿no? Especialmente en tejidos difíciles, hay, digamos, cierta pérdida nuclear en la detección, pero pasamos de, digamos, de tener la capacidad de analizar que 600 o 1000 células manualmente con un microscopio óptico a analizar 250.000, 200.000 núcleos, de los cuales si, digamos, están 5000 errados, no representan un porcentaje tremendo, ¿no? O preocupante para el resultado. Entonces, ¿cómo empezar en patología digital? Lo que sucedió es que nos llegó un presupuesto en el instituto y ese presupuesto era un presupuesto pequeño, ¿no? Entonces, definitivamente, como estaba considerada la adquisición de un escáner en ese presupuesto, animé a mi jefe y mi jefe, obviamente muy visionaria, decidió apoyarme y creamos un proyecto, un pequeño proyecto para digitalizar el departamento, ¿no? Al inicio, esta es actualmente la arquitectura o nuestro organigrama, ¿no? Este es el personal, básicamente. Estoy yo como responsable del área y tengo a 2 tecnólogos que me asisten para realizar la rutina de escaneo, pero obviamente con un mayor volumen de láminas a escanear por día es necesaria la integración de más profesionales, ¿no? Especialmente profesionales informáticos o de seguridad digital o personal informático, ¿no? O sea, como yo estoy organizado en la práctica privada somos 3 patólogos y somos 2 ingenieros de software. Uno se encarga del backend y el otro del frontend, ¿no? Lo mismo debería ser para un laboratorio de patología digital. O sea, aquí es donde se pone en evidencia de que la integración de ambas especialidades o de ambos profesionales es vital. Ahora bien, en mi caso, decidí aprender ciencias de la computación, por lo que obviamente no es necesario que un patólogo aprenda a programar, aprenda a manejar IA, es decir, aprenda a redactar código o entender conceptos de ciencias de la computación, pero definitivamente yo no me podía quedar contento solo ejecutando IA, ¿no? O sea, yo por mi carácter y mi forma de ser tenía que conocer el fondo del asunto y creo que definitivamente los patólogos que tienen habilidades en programación son, digamos, un recurso valioso para cualquier hospital, ¿no? O cualquier servicio de anatomía patológica que apunte a desarrollar, en este caso, tecnología en la lucha contra las enfermedades. Entonces, el siguiente objetivo para este 2024 es adquirir más escáneres para nuestras diferentes áreas funcionales y digitalizar el departamento al 100%, ¿no? Actualmente estamos en un 60-80% de digitalización. Recién esto ha comenzado en mayo de este año. Llevamos casi 9000 láminas escaneadas. Ahorita le vamos a comenzar más de esto. Y este gráfico me encanta porque revela que muchas personas tienen curvas de aprendizaje diferentes, ¿no? O sea, no todos los patólogos se van a adaptar al inicio a patología digital, ¿no? A algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos. Yo enseño con patología digital a mis alumnos de la Facultad de Medicina y me sorprendí, ¿no? De la gran adaptabilidad que ellos tienen a la tecnología, especialmente las generaciones jóvenes son las que creo yo la curva va a ser más rápida. Sin embargo, también tengo patólogos que les gusta patología digital, ¿no? Que son muy afines a la tecnología y se adaptan. Lo importante es que independientemente de la curva de aprendizaje, nosotros permitamos en esta fase de transición que el patólogo, o sea, permitir que el patólogo tenga ambas herramientas, es decir, tanto microscopía óptica
convencional como patología digital para adaptarse. Entonces, ¿qué se necesita en términos de infraestructura, equipamiento y recurso humano para lograr ejecutar este proyecto? Para mí son tres cosas. Primero, y creo que es lo más importante, potencia gráfica. O sea, eso para mí es básico. Cuando llegó ese presupuesto, tanta era la importancia de esto que decidí, en vez de adquirir una PC, que en este caso que sea la encargada de ejecutar IA, de escanear, etcétera, y un servidor físico que sea el encargado del almacenar de información, decidí, en vez de adquirir un servidor, adquirir una computadora gemela a la otra, ¿no? O sea, preferí tener potencia gráfica antes que capacidad de almacenamiento. En este caso, la idea era clara, ¿no? Nosotros íbamos a usar IA y íbamos a entrenar redes neuronales y necesitaba yo tener la mayor potencia gráfica posible, ¿no? Actualmente, o sea, el doctor Neiros me entenderá, cuando uno realiza el entrenamiento de redes neuronales, estamos anclando a la computadora y a su tarjeta gráfica a esa tarea, ¿no? Por lo tanto, obviamente, yo no podía disponer de una computadora solo para entrenar redes neuronales y esperar a que termine para que prosiga con las actividades del hospital, ¿no? Entonces, definitivamente la potencia gráfica para mí lo es todo. Por ejemplo, hay softwares del que voy a hablar un poquito que recomiendan una memoria RAM de 64 gigas solo para empezar, ¿no? Entonces, es muy importante esto, al menos para el desarrollo e investigación, ¿no? Ya para la ejecución de herramientas de IA, el front-end o los ejecutables no necesariamente ameritan tanta potencia gráfica, ¿no? Porque se ejecutan en línea, porque son perdón, más flexibles, ¿no? No son tan demandantes. La segunda cosa más importante es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Nosotros tenemos 16 terabytes adquiridos en mayo y ya hemos utilizado 8 terabytes, ¿no? Pensé al inicio de que en este caso la capacidad de almacenamiento iba a ser solamente almacenamiento de láminas, pero no es así, ¿no? O sea, uno cuando crea, por ejemplo, datasets ocupa espacio, ¿no? Tengo datasets de colon, de cáncer de colon, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama, y cada dataset está pesando y ocupando cada día más espacio. Entonces, la capacidad de almacenamiento debe ser una cosa que no debemos escatimar. Gracias a Dios, cada vez es más barato obtener más capacidad de almacenamiento. Así que eso para mí, ahora mismo, como vamos escaneando un volumen poco de láminas y no tenemos tanta casuística, por ahora no es una preocupación, pero en el caso de implementar un sistema de patología digital, definitivamente la capacidad de almacenamiento es un punto a tener en cuenta. Y la tercera cosa más importante para mí es la velocidad de creación de láminas. Es fundamental que el escáner sea lo más rápido posible, lo más preciso posible, el que menor errores de escaneo tenga, porque eso va a permitir incrementar la eficiencia del laboratorio de patología digital, hacer de que, muy bien, utilizas patología digital, pero bueno, estás escaneando rápido, estás escaneando de forma eficiente, entonces es como tener un microscopio al lado, ¿no? La velocidad de creación de WSIs te va a permitir obtener, digamos, tus láminas digitales en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible. Y obviamente, entre cada uno de estos pilares hay muchas cosas a considerar, hay muchísimo que hablar, ¿no? Desde que definitivamente su escáner tiene que tener la capacidad de realizar digitalizaciones en formato DICOM, hasta, por ejemplo, lo que yo denomino información sin límites, ¿no? Es un concepto que dejé claro cuando comenzamos en esta aventura, ¿no? Les dije que vamos a escanear absolutamente todo, o sea, todo, no importa lo que sea, no importa si es un tejido adiposo normal, etcétera. Lo que representa para nosotros ahora quizás 1 giga de información aparentemente perdida, de acá a unos años, de acá quizás en 2 o 3 o 5 años, no va a representar, digamos, mayor problema, ¿no? Y todo lo que ustedes puedan digitalizar, todo lo que ustedes puedan convertir a imágenes es literalmente comida para entrenar algoritmos, ¿no? Para enseñar, que ese es básicamente el objetivo. Y nosotros podemos seguir hablando muchísimo de esto, pero bueno, vamos a continuar para no quedar. Entonces, experiencia en el IREN Norte y en la práctica privada. Los estudios nos dicen de que podemos utilizar patología digital y patología computacional para todas estas actividades y es cierto, ¿no? Las he comprobado in situ. Cualquiera
de las ramas de la patología, patología de mama, nefropatología, patología pediátrica, patología ginecológica, tiene, digamos, conceptos que ameritan uso de IA, de algoritmos, de cosas más cuantitativas. Y lo interesante de todo esto es que este tipo de softwares está disponible tanto obviamente de forma privada, es decir, eh, que se puede adquirir, pero también en forma de código abierto. Y es ahí cuando personas, doctores, institutos, clínicas privadas o laboratorios pequeños pueden optar por utilizar herramientas de código abierto para desarrollar, primero para capacitarse, que es la fase en la que estamos, y luego para desarrollar sus propios algoritmos o ejecutables que les permitan, en este caso, profundizar más en el campo de la patología computacional, ¿no? Y obviamente el lenguaje de programación, que en este caso el que más uso yo, definitivamente es Python, ¿no? Entonces, uno puede usar patología digital, como por ejemplo, este es un coágulo, para estimar el porcentaje o la cantidad de células o núcleos para poner en evidencia medidas con más precisión, ¿no? En este caso, para estimar la celularidad en breast cancer de mama, para la fórmula del MD Anderson, uno puede hacerlo de forma manual, seleccionar las zonas tumorales, estimar las áreas sobre el total, o puede usar IA para entrenar una red neuronal que se adapte a ese tejido, que reconozca el tumor, en este caso en rojo, y lo diferencie del estroma en verde y la necrosis que está en negro para sacar porcentajes más exactos, ¿no? Para obtener así un MD Anderson más preciso, o puede utilizarla para estimar el porcentaje de positividad, ¿no? En este caso, para los algoritmos, especialmente para los random tree forest, diferenciar entre un núcleo marrón por la 3,3 diaminobencidina versus núcleos que están teñidos solos con azul por la hematoxilina de fondo es sumamente fácil. O puedes utilizarla, por ejemplo, para escenarios como colitis microscópica, en donde puedes identificar la cantidad de linfocitos por cada 100 enterocitos, o puedes estimar en cualquier situación en donde tengas inmunonuclear, es sumamente sencillo, ¿no? La citoplasmática requiere un poco más de trabajo, como por ejemplo aquí, en este caso de HER2, pero es posible, ¿no? Y obviamente esto es extrapolable a cuando tienes las micromatrices de tejidos, en donde puedes ejecutar también herramientas para estimar porcentajes de positividad y ser más eficiente. También, si tú quieres todos los protocolos de anatomía patológica que consideren porcentajes, como por ejemplo este caso de cáncer de colon, en este caso un carcinoma mucinoso del colon, que te pide un porcentaje de mucina de más del 50%, bueno, obviamente hay situaciones en donde el porcentaje externamente es mayor al 50%, pero en caso de dudas también puedes utilizar IA para entrenar y que identifique el moco y te diga cuál es el resultado, ¿no? O esta de acá que tenemos desarrollada para obtener el porcentaje de celularidad medular, ¿no? Entonces nosotros, el cilindro está escaneado y solamente cargamos el modelo y el modelo es capaz de discriminar el tejido adiposo, las trabéculas y la celularidad medular, dándote resultados más precisos, ¿no? Igual nosotros podemos seguir profundizando, en este caso igual para el Andy Anderson, estimación de porcentajes, estimación de distancias en el microambiente tumoral para mitosis, contarlas manualmente con patología digital o como nosotros hemos logrado desarrollar algoritmos de IA para que identifiquen las mitosis a través de tiles en este caso. Y esto es un ejemplo de lo que, o cómo son informes de anatomía patológica, en este caso en la práctica privada, ¿no? En donde colocamos imágenes, seleccionamos con coordenadas las zonas en donde estamos estudiando, ¿no? Y estimando el porcentaje de positividad. Por ejemplo, y es algo que obviamente va a cambiar, ¿no? Actualmente las guías nos recomiendan estimar en 600 núcleos el porcentaje de positividad de KI67 en hotspot, pero si tienes la posibilidad de elegir más hotspots y analizar más núcleos, que en este caso son como 30.000, pues obviamente tienes, digamos, una mayor precisión, ¿no? O estimación. También puedes utilizar Python, en este caso para desarrollar software o ejecutables básicos que te permitan ser más eficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, este de aquí que te calcula el error red store y te saca un informe de cáncer de mama, o este de aquí que te lo hace en cáncer de colon, o sea, el lenguaje de programación, la unión del patólogo con los programadores, definitivamente es solo beneficios para un laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Entonces,
Yo les recomendaría empezar con estos tres ejecutables, ¿no? Que están disponibles en el Internet. El primero es Orbit, el segundo es Cupat, que creo que el doctor Neires tiene experiencia o inició también con él, también inicié yo, y el tercero es Elastic. Esos tres softwares están disponibles en el Internet. El Cupat es digamos, el que yo recomendaría para iniciar, ¿no? Los dos siguientes ameritan mayor potencia gráfica y mayor RAM, pero definitivamente son, creo que, el primer paso para que un patólogo en su evolución ya de usar patología digital solamente a usar IA, pueda entender conceptos de la importancia de normalización del color, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, evolucione, o en este caso, su equipo de ingenieros lo asista para utilizar lenguaje de programación que nos permita, en este caso, hacer lo que vemos allá afuera, ¿no? En este caso, utilizar redes neuronales más profundas para la detección de cáncer. Esta de acá, que es a mí lo que más me interesa, es el estudio de patrones ocultos en tejidos, como por ejemplo este publicado acerca de encontrar patrones ocultos en cáncer de ovario, y esto es lo que nosotros actualmente estamos desarrollando, que era lo que le comentaba el doctor Aneiros, que es una red neuronal basada en una red oscura que es capaz de diagnosticar cáncer de mama, ¿no? Y es capaz de hacerlo por ejemplo, en Tiles, en SBS, en video, en tiempo real, en fotografía, pero también es capaz de ver tu escritorio, ¿no? La idea en este caso es de que si un patólogo está viendo en su escritorio un cáncer y se le escapa por ahí alguna célula, esté ahí por debajo de ella, guardando las zonas de detección en una carpeta. Esto es el presente y definitivamente va a ser el futuro para la especialidad. Bueno, me pasé un poquito. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.